En este video, como vemos, es el complemento de los anteriores que estamos revisando sobre los derechos de la personalidad. Nosotros estamos tratando de ver en este esquema más o menos macizo, aspecto por aspecto. Quisimos hacer un video separado de los demás temas en lo que respecta al derecho de la propia o a la propia imagen. Nuestra legislación no regula determinadamente en algún texto preciso la protección de la imagen de una persona, tal vez porque la noción de imagen de una persona no encuentra límites bien definidos como un bien jurídico, lo que no quiere decir que no lo sea, por cierto, ¿no? Por ejemplo, las personas públicas, actores, vemos la gente de televisión o de los medios de comunicación, los políticos, personalidades deportivas en general o del espectáculo, tienen de toda evidencia una imagen que va más allá de su persona. En este caso podemos preguntarnos si esta imagen, comillas, pública, es o no un derecho consustancial a las personas. Desde otra perspectiva, la persona privada, como todos nosotros, usted, yo, en fin, cada uno, tenemos nuestros propios méritos, ¿ya? Buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos profesionales. Una imagen que resguardar. Tanto que es la imagen que yo trato de resguardar cuando hago cada video responsablemente acerca de lo que estamos hablando, ¿eh? Ella no es una prolongación de una imagen pública, sino una prolongación de nuestro actuar privado, que también merece protección. Cuando somos ofendidos por un delito, como es el caso de uno o más varios senadores de la República, a quienes se le imputó en un caso la comisión de delitos graves, que en definitiva terminaron siendo acusaciones falsas. Evidentemente que se ocasiona un daño a la imagen pública, pero también se les lesionó en su imagen privada de persona. Si alguno de nosotros sufriera una acusación de pedofilia, por ejemplo, incluso sobre nuestros propios hijos, por más que se probara que se trata en definitiva de una acusación falsa, nuestra imagen se verá resentida ad eternum, ¿ya? Siendo verdaderamente muy difícil después de reconquistarla. Es de allí que en nuestro derecho no hay sino un tratamiento doctrinario y tímidamente jurisprudencial sobre el tema, a diferencia de ciertas legislaciones más avanzadas como las europeas e incluso nuestros vecinos cercanos, como sucede con la legislación boliviana, en donde se contemplan delitos que atentan en contra de la imagen de las personas, ¿ya? Curiosamente, en donde haya abundante jurisprudencia y tratamiento doctrinario, casi un informe sobre la protección a la imagen se encuentra en relación a con las personas jurídicas, pues ellas parecían haber ganado desde hace mucho tiempo el reconocimiento de una imagen propia a ellas como bien jurídico protegido, ¿ya? En ese sentido, tal vez la imagen en el caso de las personas naturales ha sido protegida mediante los derechos de la personalidad moral del individuo. Por eso que ahora también hemos incluido los derechos relativos a la personalidad moral del individuo, el derecho al honor, el derecho a la vida pública y a la privacidad, el derecho de honor que se encuentra tratado en el artículo 19, número 4 de la Constitución Política del Estado, que señala que la Constitución asegura a todas las personas el respeto a y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia. ¿Ya? La infracción de este precepto cometida a través de un medio de comunicación social y que consistiera en la imputación de un hecho o acto falso que cause injustificadamente daño o desacrédito a una persona o a su familia, será constituida de delito y tendrá sanción que determine la ley. Con todo, el medio de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el tribunal correspondiente la verdad de la imputación, a menos que ella constituya en sí misma el delito de injuria a particulares. Además, los propietarios, editores y administradores de diarios, revistas, medios de publicación masiva, serán solidariamente responsables. Ustedes seguramente ven al final de los programas de televisión
digamos, el mensaje de que es responsabilidad de quien las emite y no del canal que las propaga, en fin. La Constitución hace referencia fundamentalmente a dos tipos antijurídicos, principalmente a la calumnia, delito previsto y sancionado en el 412 y siguiente del Código Penal, que consiste en la imputación de un delito determinado pero falso y que queda actualmente perseguirse de oficio y que puede ser propagada por escrito y con publicidad o verbalmente y sin publicidad. Ejemplo, los alumnos de introducción cometen fraude en sus pruebas, ¿ya? El que copia. La injuria, que es un delito previsto y sancionado en el 416 del Código Penal, que es definido como toda expresión proferida o acción ejecutada o expresión proferida en deshonra, desacrédito o menoscabo de una persona. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos del curso de introducción o de Derecho Civil 1 son flojos y no estudian, ¿ya? Hay injurias graves, menos graves y leves que pueden a su vez ser hechas por escrito y con publicidad o sin ellas, ¿ya? El otro, finalmente, al concluir este video, tenemos que agregar el respeto a la vida pública y a la privacidad. Este derecho de la personalidad está consagrado en el 19, número 4 de la Constitución Política. La Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. La legislación penal, a su vez, porque de repente como que perdemos la noción entre que si estamos hablando más de penal que de civil, queremos creer que cuando citamos los conceptos de derecho penal e incluso artículos, estamos en el fondo haciendo un paralelo comparativo del cómo nuestra legislación civil o penal protege a los individuos, ¿ya? Por eso hago este alcance para que no se tome a mal. La legislación penal sanciona los artículos 161A, 161B del Código Penal, los delitos contra el respeto y protección de la vida privada, de la persona y su familia. Y el 161A dice algo como: se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 UTM mensuales al que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga fotografía, fotocopia o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, capte, grabe, filme, fotografía, imágenes de hechos de carácter privado que se produzcan o realizan o ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso público. Esto es bien importante con la afluencia de los celulares, de cámaras de seguridad, de montones de sistemas. Esto encaja muy bien ante la proliferación tecnológica en la captura de imágenes. Igual pena se va a aplicar a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos que se refieren, inciso anterior, ¿ya? En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán estas penas de reclusión menor en su grado máximo, ¿ya? Y multa de 100 a 500 UTM, ¿ya? Es importante tomar en cuenta estos aspectos. También podemos citar el 161B, que se castigará con pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 UTM al que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria mediante cualquiera de los actos señalados en el 160, ¿ya? Entonces es bien importante mencionar que los derechos de la personalidad actúan en contradicción recíproca, es decir, los encontramos en colisión frente a otros, por ejemplo, la libertad de expresión contra el de privacidad, el derecho a la vida, que está por nacer, contra el derecho de la libertad de la mujer a renunciar a la maternidad, el derecho a la imagen contra el derecho a la publicidad de los asuntos penales.
de repercusiones públicas. Este análisis, más de una memoria, los va a motivar el día que llegue el momento que den su memoria, ¿ya? En lo personal, en mi caso, yo la hice sobre los inmigrantes, ¿ya? Cómo los inmigrantes buscan la protección en el Estado chileno y cómo muchas veces se ve desprotegida por una suerte una discriminación que ellos sufren al encontrar trabajo, etcétera, etcétera, entre otros temas que yo traté en mi memoria. Desde el punto de vista civil, y en eso compartimos criterios con el profesor Tapia Rodríguez, dice el profesor Gonzalo Rulo Artiga, que se encuentra subyacente como denominador común la sanción de la responsabilidad civil por negligencia, ¿ya? En respecto de por ejemplo, el derecho a la imagen contra el derecho a la publicidad de los asuntos penales de repercusiones públicas, por ejemplo, ¿ya? Esperamos que con este último video redondeemos varias ideas pendientes en el esquema que estamos mostrando, que es más o menos bastante grande.